El ejercicio 214 ya hay algunas consultas en el foro virtual y han intentado resolverlo. Sin embargo, entonces aquí vamos como a tratar de mirarlo en detalle. Nos habla de que hay tres bloques situados así como aparecen en la imagen. Nos hablan de que están conectados por cuerdas ligeras y que pasan por las poleas sin fricción. Esto lo que nos hace suponer es que las poleas no están rotando, sino se deslizan las cuerdas sobre las poleas. Nos habla de que la aceleración del sistema es de 2 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, que cada uno de los objetos que allí aparecen se mueven con la misma aceleración. Y nos dice que las superficies son rugosas, es decir, que ya de entrada sabemos que hay un coeficiente de rozamiento. Ya más adelante miraremos si es cinético o estático. Y nos hace dos preguntas. Primero, calcular las tensiones, la tensión T1 y T2, y calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Ya nos está mencionando, es decir, que los tres objetos están en movimiento, no parten del reposo. Nos dice que supongamos que es el mismo coeficiente de rozamiento para ambos bloques. Esto hay que tenerlo claro porque dentro de las preguntas que había en el foro se suponían coeficientes de rozamiento para cada bloque. Aquí ya nos está indicando que no. Supongamos un coeficiente de rozamiento para los dos bloques. Bueno, para resolver este ejercicio, entonces yo quisiera que lo dividiéramos en el análisis de cada uno de los tres objetos que allí aparecen. Podríamos mirarlo por separado y entonces aquí es cuando les digo que se parece un poco, podríamos hacer la comparación porque en el objeto, este sería un sistema compuesto por tres objetos, el objeto A, B y C. Yo les he puesto ese nombre. En el objeto A, pues tenemos un cuerpo, un bloque que está suspendido. El objeto B está sobre una superficie plana, pero el objeto C está sobre una superficie inclinada. Entonces ahí podríamos ver los diagramas de cuerpo libre, como Facundo lo mencionaba en el ejercicio anterior, mirarlos para cada cuerpo y hacer la comparación, a ver en qué diferencia el análisis de cada uno. Bueno, antes de continuar, entonces, como para trazar una lista de un método, una dinámica, o como Facundo mencionaba, una receta, pues yo he tratado de poner los siguientes puntos. Habrían como 4 etapas en la resolución de este ejercicio. Una primera, pues condiciones de ocurrencia. Una segunda etapa, los datos e incógnitas. Una tercera etapa, el reemplazar y calcular, que sería fácil, relativamente fácil, en tanto que las otras dos etapas pues las tuviéramos muy claras. Y una cuarta etapa, en este caso, a diferencia del, por ejemplo, de la resolución del ejercicio de movimiento rectilíneo, que era relativamente más sencillo, en este, que es un poco, nos demanda un poco más de análisis, tendríamos una cuarta etapa que sería como una estrategia de resolución. Bueno, vamos una por una. En las condiciones de ocurrencia existen tres. Una es que vamos a suponer que los bloques sobre la superficie son del mismo material. Si suponemos eso, entonces sería válido decir que el coeficiente de rozamiento es el mismo para ambos bloques, solo si el material de cada uno es igual. Y la superficie, pues obviamente será el mismo material. La segunda condición es que la masa de los bloques es considerablemente mayor que la masa de las cuerdas. Ahí nos habla de cuerdas ligeras. Entonces, si suponemos que la masa de estas cuerdas es muy pequeña, comparada con la masa de los bloques, podemos decir que no es que sea una masa nula, sino que se puede despreciar el valor de esta masa. Podríamos hablar de pronto no de cuerdas ligeras, sino por ahí de hilos, de nylon o algún material así bastante ligero. Y una tercera condición de ocurrencia es que ninguno de los tres bloques se detiene. Es decir, estamos suponiendo que todos se mueven a la misma aceleración. ¿Esto por qué lo digo? Porque puede ser que el bloque que está suspendido llegue finalmente al suelo y durante un tiempo corto, aún, a pesar de que el bloque suspendido se encuentra ya en reposo, los otros dos puede que continúen su movimiento, ¿sí? Aplicando, digamos, un poquito lo que es las leyes de Newton. Uno pensaría que van a seguirse moviendo hasta que finalmente también lleguen en reposo. En ese caso ideal, en ese caso,
la aceleración de los tres cuerpos no sería la misma. En este caso vamos a decir que no, que todos los cuerpos se están moviendo, es decir, que ninguno de, por lo pronto, digamos, el bloque que está suspendido no ha llegado a la superficie. Bueno, dentro de los dátiles e incógnitas, pues nos aparece allí que calculemos las tensiones de las cuerdas y el coeficiente de rozamiento, que ya nos ha dicho que es cinético. Pero ¿qué datos nos da? Nos da el ángulo de inclinación. Voy a volverme a un momentico, que es de 25 grados. Otro dato que nos da es las masas de los bloques. También tenemos aquí que es de 10 kilogramos, 5 kilogramos y 3 kilogramos. También nos dicen las direcciones del movimiento de los bloques. Si se dan cuenta, ahí aparece una flechita hacia abajo, al lado de la masa de 10 kilogramos. Esa flecha lo que nos está indicando es la dirección de movimiento del bloque de 10 kilogramos. Entonces, sabiendo la dirección de movimiento de ese bloque, podríamos suponer cuál es la dirección de movimiento de los otros dos bloques. Eso es importante, esa dirección de movimiento, porque nos va a permitir saber hacia el signo de la aceleración, es decir, el signo hacia donde se mueven los bloques y también el signo de la fricción, ¿no? Sabemos que la fricción se opone al movimiento. Entonces, si sabemos la dirección del movimiento de los bloques, ya sabríamos de entrada hacia dónde podríamos fijar la fricción. Y como tercer dato tenemos la aceleración de la gravedad. Estamos suponiendo que este sistema se encuentra bajo el efecto de un campo gravitatorio. Entonces vamos a suponer una gravedad, un valor constante de 9,8. Y pues ya de entrada también podríamos decir que va hacia abajo, dado que está precisamente en campo gravitatorio. Bueno, la tercera etapa es reemplazar y calcular. A diferencia de los ejercicios de movimiento rectilíneo, en donde ya teníamos dos ecuaciones, una que era la posición y otra la velocidad, y simplemente era tomar algunos criterios para elegir cuál de las dos deberíamos usar y después reemplazar los valores y calcular. En este ejercicio nos demanda un poquito más porque tenemos que encontrar, hallar las ecuaciones de movimiento. Y pues para eso, entonces podríamos en las estrategias de resolución aplicar las leyes de Newton. Cada una de las tres leyes se aplican, algunas de maneras casi implícitas y otras de manera más explícitas, pero se aplican todas. Y también podríamos aplicar el principio de superposición de fuerzas, que es el que pues, hemos visto en los anteriores ejercicios y ejemplos. Simplemente lo que nos dice es que las fuerzas se pueden sumar o restar dependiendo de la dirección de esas fuerzas. Es decir, que podemos hacer esos términos matemáticos, sumar o restar fuerzas en cuanto a las ecuaciones que vayamos a encontrar. Bueno, ya con esto, ya haciéndolo más explícito, entonces manos a la obra. Yo he propuesto para estos 13 objetos empezar por el más difícil, es decir, empecemos por el objeto C. ¿Y por qué lo digo que es el más difícil? Es difícil en tanto que nos demanda un poquito más de análisis, porque es un plano inclinado, hay un ángulo allí, entonces como que tenemos que considerar básicamente lo mismo que consideró Facundo en el ejemplo que nos acaba de mostrar. Ya después el objeto B es un poco más sencillo porque ya está en un plano ya recto. Y el objeto A es mucho más sencillo porque si se dan cuenta ese objeto no tiene contacto, no está en contacto con la superficie. Entonces, bueno, vamos a empezar por el objeto C. Entonces, en el objeto C, lo he traído aquí aparte. Lo que podríamos inicialmente es trazar nuestro sistema de coordenadas. XY le llamo yo, pero pues aquí le denominan XY, está bien, no importa. Y podríamos decir que en ese sistema de coordenadas, donde el eje X es paralelo a la superficie, entonces, ¿qué fuerzas podrían aparecer allí? Lo que es la tensión, que está sobre la cuerda, aparece allí la fricción. Si se dan cuenta, como el objeto se está moviendo hacia la izquierda, pues la fricción irá hacia la derecha. Aparece aquí la fuerza normal, que es también producto de una ley de Newton, de la acción y reacción, y aparece aquí el peso, que como bien lo mencionaba Damián, perdón, ya que dado que está en un campo gravitatorio, entonces el peso siempre va
hacia abajo. Bueno, y entonces aquí, ¿qué es lo que trataría de hacer acá? Explicar dónde se refleja este ángulo de 25 grados, que ustedes ya podrán deducirlo a partir también de la explicación que hizo Facundo. Yo aquí voy a hacer simplemente no lo voy a demostrar, voy a mostrarlo simplemente de manera geométrica. Lo que he hecho acá, por ejemplo, es trazar dos líneas paralelas, una sobre la superficie del plano inclinado y otra sobre el eje de coordenadas X. Esas líneas son paralelas aunque no parezca en el dibujo, quedó ligeramente inclinada una respecto a la otra. Y después lo que voy a hacer es proyectar una línea sobre la componente, sobre la fuerza del peso, el vector peso. Entonces, si se dan cuenta, pues allí nos aparece un triángulo rectángulo, donde aparecen estos dos ángulos. El ángulo de 25, que es el ángulo azul, y el otro ángulo, voy a poner el ángulo naranja, y un tercer ángulo, que es el ángulo de 90 grados. Si ustedes bien recordarán, hay un axioma en geometría que nos dice que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo rectángulo tiene que sumar 180 grados. De tal forma que si el ángulo recto es de 90 grados, la sumatoria del ángulo azul y del ángulo naranja, pues nos tiene que dar 90 grados. Ahora bien, si el ángulo naranja se refleja en esta parte, que no nos queda de otra de decir que el ángulo que aparece allí será el ángulo de 25, para que la sumatoria de esos dos, el ángulo azul y el ángulo naranja, nos dé los 90 grados que tiene entre cada eje de coordenadas en nuestro sistema de referencia. Bueno, espero que haya abonado un poquito a la comprensión de por qué el ángulo de 25 grados finalmente se refleja allí. Y ya teniendo eso claro, pues podríamos entonces mirar, bueno, vamos a ver cuáles son las componentes del peso. Tenemos una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. Entonces, ya con esto podríamos tener nuestro diagrama de cuerpo libre del que nos mencionaba Facundo. Entonces, hemos puesto ya los ejes coordenados, siendo el eje X y de tal manera que como comúnmente lo vemos, y pues obviamente como vemos el peso está inclinado a un ángulo de 25 grados. Muy bien, entonces ahora podríamos ponerle nombre a las fuerzas. Tenemos aquí que la fuerza, el vector amarillo que apunta hacia arriba es la tensión, fuerza de tensión, perdón, fuerza normal, que está sobre la superficie, perpendicular a la superficie. Y tenemos aquí hacia abajo la componente del peso. En este caso, pues sabemos que primero, en este caso corresponde al cateto adyacente de ese triángulo rectángulo. Entonces usaremos la función coseno, función trigonométrica. Y yo le he puesto el nombre del ángulo alfa, entonces será coseno de alfa, mg, coseno de alfa. Y el ángulo es negativo, esto se debe a que pues, está hacia abajo de nuestro sistema de coordenadas. Muy bien, entonces vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en ese eje, en el eje Y, que como lo ya hemos visto también es cero. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo en esa dimensión, en ese sistema, en ese eje de coordenadas. No está, ni se está hundiendo, como lo mencionaba, ni está elevándose, ni está flotando. Entonces sería ceros, no se mueve, y entonces tendríamos allí que la fuerza normal menos la componente del peso. Y aquí ya podríamos sacar nuestra primera expresión que nos da cuenta de a cuánto equivale la fuerza normal. Bueno, hasta ahí espero que esté todo claro. Si cualquier duda, pues me dicen porque no estoy viendo el chat. Bueno, ahora vamos a analizar lo que son las fuerzas en el eje X. Entonces, en el eje X tenemos la tensión, le he puesto el nombre T2, es negativa porque va hacia la izquierda. La componente del peso en el eje X sería mg, y ahora usando la función seno, porque este sería el cateto opuesto de nuestro triángulo rectángulo.
y tendríamos también la fricción en signo positivo. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, pero en este caso no es cero, porque el objeto sí se está moviendo en ese eje de coordenadas, en ese eje de coordenadas, en el eje X. Entonces, bueno, lo que la segunda ley de Newton nos dice que ese movimiento, esa fuerza es igual a la masa por su aceleración. Entonces, la masa 3, que corresponde a la masa del objeto C, por su aceleración, y en este caso es negativa, ¿por qué? Porque el objeto se está moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, nuestro sistema de coordenadas, todo lo que se mueva hacia la izquierda va a ser negativo. Muy bien, entonces vamos aquí a decir entonces que eso va a ser igual a la tensión 2 menos la tensión 2 más la componente del peso, más la fricción. Aquí voy a saltar algunos pasitos, pero ya sabemos que la fricción es coeficiente de rozamiento μ por la normal, por la fuerza normal que está expresada en la ecuación C1. Entonces yo al reemplazar esa fuerza de fricción y despejar la tensión 2, que es una de las incógnitas, tendría la ecuación C2. Si se dan cuenta, la expresión que está al lado derecho de la igualdad, el primer término corresponde a la fuerza de fricción, μ por la fuerza normal, es decir, la expresión C1. Y las demás expresiones pues ya las teníamos allí más claras, la componente del peso y la sumatoria de fuerzas, producto de la segunda ley de Newton. Ahora, en esta expresión C2 ya conocemos algunos datos, conocemos las masas, conocemos la aceleración de la gravedad, conocemos la aceleración del sistema, conocemos el ángulo, entonces reemplazando los valores conocidos, tendríamos la ecuación C3, que nos permite calcular la tensión 2, pero nos queda en función del coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, no sé si hasta ahí hayan alguna duda. Te están pidiendo repetir eso, no sé a qué se refiere. Ok, bueno, lo último que dije fue que esa expresión C3 es la expresión de la tensión 2, Sí, ¿sí? la última igualación, dicen. La última igualación, o sea, esta será la expresión C2. eh, Aquí la expresión C2 es el resultado en esta expresión, despejar T2. Si yo despejo T2 aquí, nos da esta expresión y lo que obviamente nos va a quedar en función de la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es μ por la normal. Ahí es a lo que me refería, que me salté de pronto ese paso. La fuerza de fricción es μ por la normal. Entonces sería el primer término de esta expresión C2, que es μ por M3G coseno de alfa. No sé si a eso se refería. Sí, eso. Ah, bien, listo. Y bueno, esto sí ya es reemplazar valores conocidos, entonces sería C3. Bien, ahora esa expresión C3 la he puesto en rojo porque la vamos a traer más adelante. Por ahora tengámosla ahí quietica y vamos entonces a analizar el siguiente objeto, el objeto B. Entonces vamos a poder comparar respecto a esta cuáles son los cambios. Entonces en el objeto B tenemos ahora una masa sobre la superficie. Entonces lo mismo, trazamos nuestro sistema de coordenadas X, y vamos a ver entonces qué fuerzas actúan en cada eje. Entonces, si el objeto está sobre una superficie, ya sabemos, aparece una fuerza normal perpendicular a esa superficie, aparece un peso de ese cuerpo, una tensión hacia la izquierda y otra tensión hacia la derecha. Eh, Ese sería perdón, y la fricción que está hacia el lado izquierdo, debido a que el cuerpo no está en reposo, ¿no? Sabemos que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, entonces la fuerza de fricción iría hacia la derecha. Entonces el diagrama de cuerpo libre sería básicamente este. Si se dan cuenta es un poco más sencillo porque todas las fuerzas se encuentran ubicadas en los ejes coordenados. A diferencia del objeto C, el peso no se encontraba en ninguno de los ejes coordenados y nos tocó encontrar o hallar las componentes de la fuerza del peso.
Muy bien, entonces nuevamente procedemos con la misma receta, como decía Facundo, voy a apropiarme del término. Entonces, ¿cuál es la receta aquí? Pues pongámosle nombre a las fuerzas. Tenemos la fuerza normal, tenemos aquí el peso, que en este caso, como se dan cuenta, ya no aparecen funciones trigonométricas porque, como nuevamente repito, pues no hay componentes, no hay que sacar componentes producto de ningún ángulo. Pero si se dan cuenta, el peso sigue siendo negativo, ¿sí? Va hacia abajo. Y la fuerza normal es positiva. Es decir, que si calculamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que de entrada sabemos que es cero, porque el objeto no se está moviendo en ese eje de coordenadas, pues tendremos que es igual a la fuerza normal menos el peso. Eso nos permite calcular la ecuación o la expresión B1. Aquí la letra B mayúscula simplemente la he usado para denotar el objeto, ¿sí? No tiene nada que ver con ninguna unidad física, ni tampoco ninguna incógnita ni parámetro, ni variable del ejercicio. Para que lo tengan claro, de pronto no se preste a confusiones. Bueno, ahora procedamos a analizar las fuerzas en el eje X. Entonces tenemos la tensión 1, negativa, la fricción, que va hacia la derecha, es positiva, y la tensión 2. Si se dan cuenta, esta tensión 2 tiene el mismo nombre de la tensión que usé en cuando analizamos el ejercicio C. Y esto se debe a que es la misma cuerda, ¿no? Entonces vamos a usar el mismo nombre. Bueno, entonces si calculamos la sumatoria de fuerzas en ese eje X, pues por la segunda ley de Newton tenemos que es igual a la masa por la aceleración. En este caso ya no la masa del cuerpo 3, sino la masa del cuerpo 2, que es el objeto que estamos aquí analizando, el objeto B. Pero nuevamente sabemos que esa aceleración es hacia la izquierda, porque el objeto se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, el signo de esa aceleración va a ser negativo. Entonces, por eso nos queda allí menos masa por aceleración. Continuamos con la igualdad, va a ser igual a menos T1 más la fuerza de fricción más la tensión. Si se dan cuenta, no hemos cambiado los signos, hemos usado los mismos signos que aparecen en el diagrama del cuerpo libre. Bueno, entonces nuevamente, ¿qué vamos a hacer allí? Lo mismo que hicimos en el objeto C, vamos a despejar la tensión y si se dan cuenta, la tensión va a quedar en función de la tensión 1, la fricción y la masa por la aceleración. El segundo término de esta expresión B2, el segundo término es igual a μ mg en la fuerza de fricción. Entonces sabemos que la fuerza de fricción, nuevamente me salté ese paso, pero aquí entonces intento recalcarlo y es que la fuerza de fricción es μ por la normal. Si la fuerza normal es la expresión B1, entonces será μ por m2g. Pero en este caso es negativo, porque ya sabíamos allí entonces que al operar matemáticamente, pasar, digamos, la fricción hacia el lado izquierdo y la igualdad, la tensión 1, que está negativa, pasa positiva hacia el lado izquierdo de la igualdad, entonces nos da ese cambio de signos, que obedecen más a un tratamiento matemático y no a un tratamiento físico del ejercicio. Y bueno, si reemplazamos nuevamente, calculamos con los términos conocidos, sabemos las masas, la gravedad, la aceleración. Entonces, en este caso, nos queda en función de dos incógnitas, la tensión 1 y el coeficiente de rozamiento cinético. Francisco, discúlpame, antes de que Sí. pases a la próxima filmina, por ahí para aclararle a los chicos que esta FN y esta FR, si bien vos lo ponés acá y le ponés el objeto que está súper claro, ¿no? Como está puesto, es simplemente aclararles que esta FN no es la misma FN que calculaste en la anterior. Yo creo que acá no le pusiste FNB por una cuestión Claro. de que se hace mucho lío, ¿no? Pero simplemente eso para aclararles de que esa FN no es la misma que la FN de la del plano inclinado. Nada Claro, más. sí, es verdad, Si Marcos. querés comentarle, pero bueno, digo para que después no se las confundan con los nombres de la fuerza, fundamentalmente, ¿no? Claro, correcto. Sí, esta fuerza normal, esta expresión B1, me voy a devolverme, a ver, un poquito aquí.
la expresión no es igual a esta expresión C1. Por eso igual tienen nombres distintos debido a precisamente lo que menciona Marcos. Las fuerzas normales son distintas. Esto inclusive obedece a la masa 3, mientras que la otra obedece a la masa 2. Entonces tienen cantidades distintas, comparten la gravedad, pero es lo único que comparten. Y no hay realmente ninguna receta para poder calcular esa fuerza normal. La única es fijarnos en el ejercicio, fijarnos en el diagrama de cuerpo libre para saber esa fuerza normal. Inclusive si dan cuenta en la sumatoria de fuerzas no aparece que es igual a la fuerza normal. La pudimos calcular fue a raíz de despejarla de esa sumatoria de fuerzas en el eje y nos dio fue la expresión B1. Bien, entonces aquí podemos recalcarlo inclusive en el objeto A. Bueno, pero en el objeto A de entrada ya sabemos que no existen fuerzas normales, ¿no? Porque el objeto no está sobre ninguna superficie, está colgando de la cuerda. Entonces, bueno, nuevamente trazamos acá nuestro sistema de coordenadas y pues miramos las fuerzas que aparecen en cada uno. Aparece la tensión y aparece aquí el peso. El diagrama de cuerpo libre es mucho más sencillo comparado con los otros dos objetos. Si se dan cuenta, no aparece, como les digo, la fuerza normal debido a que el objeto no está en contacto con ninguna superficie. Y tampoco aparece allí la fuerza de fricción, porque otra suposición que de pronto olvide mencionarla cuando estábamos hablando de las condiciones de ocurrencia de este fenómeno, es que vamos a suponer que en este caso el aire no ofrece ninguna fuerza de rozamiento, ¿no? Aprovecho para decir que hay dos actividades ahí cargadas en el aula virtual y una de ellas precisamente, que son actividades como juegos, simplemente como con el ánimo de que ustedes miren un poquito más el fenómeno desde el punto de vista conceptual. Uno de ellos habla acerca del rozamiento del aire, que en ciertas ocasiones efectivamente se puede considerar, pero en este caso no lo vamos a considerar. Vamos a decir que el aire no ofrece ningún tipo de fuerza de rozamiento. Es decir, que el diagrama de cuerpo libre siguen siendo estas dos fuerzas. La tensión 1, que he usado el mismo nombre que para el objeto B, y el peso, la tensión positiva y el peso negativo. Es decir, que si calculamos la sumatoria de fuerzas en ese eje Y, pues tendremos que es igual a la masa por aceleración, porque sabemos que el objeto se está moviendo en ese eje Y, a diferencia de los dos objetos. Sabemos que en el objeto B y C, esos objetos no se mueven en ese eje coordenado, en este sí, el objeto se está moviendo verticalmente. Entonces ya no será igual a 0, sino que será igual a masa por aceleración. Y no solo eso, sino que también será negativa, porque el objeto se está moviendo hacia abajo. Entonces todo lo que se mueve hacia abajo va a tener signo negativo. Y entonces aquí reemplazamos cada uno de los términos. Si despejamos la tensión 1, que es la incógnita, una de las incógnitas del ejercicio, pues nos quedan en función de las masas, la masa que la conocemos, de la aceleración del sistema, que habíamos bien visto que era de 2 metros sobre segundo cuadrado, la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, es decir, tenemos todos los datos. Entonces podemos calcular directamente el valor de la tensión, que nos da de 78 newtons. Bueno, podríamos saltar, pasar ya a la siguiente fase de la resolución del ejercicio, pero me gustaría acá hablar sobre la sumatoria de fuerzas en el eje X. Por lo general, a veces uno suele pensar que en el eje X es la sumatoria de fuerzas en el eje X para este cuerpo es igual a 0. Pero pues yo pienso que es distinto decir que es igual a 0 a decir que no actúan fuerzas. Y cuando a mí me dicen sumatoria de fuerzas igual a 0, pienso, bueno, puede que hayan fuerzas, pero al aplicar el principio de superposición se anulan entre sí y pues da 0. Este no es el caso es que no actúan fuerzas, entonces ni siquiera es 0, que son dos cosas distintas de pronto. Para este ejercicio no es necesario que nos compliquemos, pero si uno entra de pronto a mirar otro tipo de ejercicios, puede ser importante tenerlo claro.
Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente. Y entonces la siguiente lo que hice fue traer aquí cada una de las ecuaciones que puse en rojo de cada cuerpo. Entonces traje la ecuación A2, ecuación B3 y la ecuación C3. Nuevamente repito, esta denotación ABC corresponde a cada objeto que hemos analizado. Y aquí he puesto en color verde la ecuación A2 porque realmente no es una ecuación, sino que ya es una incógnita que hemos encontrado. Sabemos ya que la tensión 1 es igual a 78 newtons. Esta fase, lo que sigue esta fase de la resolución del ejercicio, ya es un tratamiento 100% matemático. Aquí no vamos a hacer ninguna suposición ni ninguna condición de tipo físico. Entonces acá simplemente tendríamos que calcular T2 y la tensión 2 y el coeficiente de rozamiento. Tenemos bueno, realmente dos ecuaciones, que sería la ecuación C3 y la ecuación B3. Hay muchas formas de resolver, de encontrar las incógnitas. Yo lo he hecho de la siguiente manera. He traído la ecuación C3 tal como está, y lo que he hecho es que he reemplazado la tensión 1, que sabemos que es de 78 newton, la he reemplazado en la ecuación B3. Al hacer eso, obtengo la ecuación B4. Es decir, que ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son las tensiones de la cuerda 2 y el coeficiente de rozamiento cinético, que como lo dijimos inicialmente, es el mismo. Entonces, por eso no he puesto coeficiente de rozamiento 1 ni coeficiente de rozamiento 2, porque es el mismo coeficiente de rozamiento. Que por ahí vi en el foro que ese era uno de los problemas, habían puesto coeficientes de rozamientos distintos, y que puede ser el caso. Pueden existir ejercicios de ese tipo, pero en este caso, si fuese así, no podríamos hacer el tratamiento matemático que vamos a hacer acá, porque tendríamos entonces tres incógnitas con dos ecuaciones. Entonces, en este caso, como es el mismo coeficiente de rozamiento, podemos tratarlo como una sola incógnita. Bueno, aquí así aplicamos una resta de ecuaciones. Entonces, T2 menos T2 me da 0. Y resto término a término cada uno de los términos que aparecen al lado derecho de las igualdades, de tal forma que obtengo esa expresión. Y de aquí vemos que fácilmente podemos calcular el coeficiente de rozamiento, que nos da de 0,65. Si se dan cuenta, al calcularse el coeficiente de rozamiento, las unidades de fuerza se simplifican. Es por eso que siempre podemos suponer que el coeficiente de rozamiento es un número adimensional, no tiene ninguna dimensión, ninguna unidad. Bueno, ya hemos encontrado nuestra segunda incógnita, y bueno, para calcular la tensión 2, pues también hay varias formas de hacerlo. Yo lo que he hecho es traer la ecuación C3 nuevamente y reemplazar el coeficiente de fricción que ya hemos calculado. Y tenemos aquí la tensión 2, que es igual a 36,15 newtons. Esto ya nos permitiría entonces tener las cantidades que nos pide el ejercicio, y pues lo único como para terminar sería como decir que la tensión 1 es de 78 newtons, que es casi el doble de la tensión 2, que es de 36,15 newtons. Y bueno, se me ocurre que esto se deba a que primero la masa de 10 kilogramos es mucho mayor a la masa de 3 kilogramos de la que pende la cuerda 2. Entonces, pues a mayor peso, la fuerza va a experimentar, la cuerda va a experimentar una mayor fuerza también de tensión. Lo otro es que la masa de 3 kilogramos pues está en un plano inclinado, entonces por la misma fricción, esa fuerza no es tan significativa como la fuerza, el peso del cuerpo de 10 kilogramos que está suspendido libremente y cuyos el peso cae 100%, recae sobre la fuerza de tensión de esa cuerda.